Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, estamos estudiando, ¿qué libro? A ver, Segunda de Samuel, ¿qué capítulo toca? Muy bien, muy bien. Hay algo muy importante que vamos a ver en este capítulo, en el capítulo número 2, que son las decisiones. ¿Algún hermano que no tenga Biblia, por favor? Alce la mano, allá hay una hermanita. Muy bien. Hay algo que en todo momento, en toda nuestra vida vamos a hacer, y es tomar decisiones. Decisiones en nuestra casa, decisiones en nuestro trabajo, decisiones en la iglesia, muchas decisiones, y que si no nos damos cuenta, una decisión mal tomada puede abrir puertas que van a ser difíciles de cerrar y traerían muchas consecuencias. En los años 90 hubo un caso muy mediático a nivel nacional sobre una disputa de una herencia. En los años 90 falleció un empresario que tenía un grupo de empresas y que al momento de fallecer hubo un litigio, una lucha legal que duró casi 9 años y que solo en honorarios de abogados gastaron cerca de $20 millones. Esta familia, a raíz de la muerte del principal, que era el papá, se tuvo que haber hecho muchas preguntas o tomar dos decisiones y comenzaron a salir las rivalidades. Uno pudo haber dicho, yo soy el que tiene derecho. Los otros ven, yo fui el que trabajé con mi papá, yo me lo merezco. O yo fui el que lo cuidé en sus tiempos de enfermedad. O también puede haber sido, tú nunca apareciste y ahora que murió mi papá, apareciste. Entonces son decisiones que sin planearlo forman bandos, forman equipos. Un hijo se va con la mamá, el otro con el otro hermano, con los tíos, arman bandos, arman grupos. Pero sin pensarlo, esa misma situación crea de lo que era una familia una división que puede traer consecuencias que por decisiones mal tomadas generen secuelas de por vida. Esto es lo que pasa y lo vamos a ver en 2 de Samuel 2. Israel está en un momento muy difícil. Acaba de fallecer de Saúl y el pasaje nos enseña cómo el corazón de David y cómo el corazón del personaje clave de esta lectura toman decisiones, y hay dos alternativas: tomar decisiones sometidos a Dios o tomar decisiones sometidos a nuestro corazón o a nuestros pensamientos. Así que vamos a dar lectura a este texto y yo lo he clasificado, lo he dividido en 3 partes. Cuando Dios guía, el paso correcto es obedecer. Cuando el hombre compite por poder, se rompe en la unidad. Y la tercera parte, cuando la venganza manda, trae violencia, guerra y dolor. Así que acompáñenme a 2 de Samuel capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube, David. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón.
versículo 4. Perdón, quedémonos ahí. ¿Qué nos dice el texto? El texto abre con algo imponente, algo clave. ¿Qué hace David? David consulta. Y esto no es algo de religiosidad, de levantarme en las mañanas y orar, no. David consulta por algo importante. Es el retrato de un corazón maduro. La semana pasada, el pastor Javier citaba de que había una transformación de David al no vengarse o a no celebrar la muerte de Saúl, sino más bien lamentó la muerte de Saúl, aún a pesar de que Saúl lo había perseguido. Eso habla de un corazón maduro, de un corazón que en el momento crítico no tiene incertidumbre de lo que tiene que hacer, sino que se somete a la voluntad de Dios. Y fíjense en algo, no solo le pregunta qué hacer, sino cómo hacer. Le pregunta, ¿y subiré? El Señor le responde, sube. Y también vuelva y le hace otra pregunta, ¿a dónde subo? El Señor le responde, sube a Hebrón. La madurez espiritual no significa que es saber qué hacer, sino someterse a Dios antes de hacer cualquier cosa. Y aquí hay algo importante que debemos de meditar. David ya había sido ungido anteriormente. En el capítulo 16 fue ungido por medio de Samuel ya previamente. ¿Esto qué significa? Que él ya sabía que iba a reinar. Su momento había llegado. Su momento de reinar, de posicionarse como rey de Israel, ya había llegado. Él ya llegó, él ya lo supo. Pero él, sin embargo, no usó esa unción como bandera para imponerse, para decir, Dios me ungió, ya murió Saúl, ya voy a reinar porque me toca, porque Dios me ungió, ya me toca, y no fue a imponer su reinado. Él no impuso esa situación, todo lo contrario, aprendió a esperar en el tiempo de Dios. La palabra vamos a ver que él fue ungido, pero no del todo. Entonces, David aprende a esperar. Y esto también nos enseña algo profundo, que una promesa de Dios no nos autoriza a pecar o a actuar de improviso, sino que nos llama a esperar y a obedecer la voluntad de Dios. David consulta y obedece. Pero aquí hay algo importante, David no siempre fue así, David no siempre fue perfecto. David también fue impulsivo, también fue inmaduro, y lo podemos ver en el capítulo 27, cuando David, acompáñenme por favor al capítulo de 1 de Samuel 27. Versículo 1. ¿Qué dijo David? Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a las tierras de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me mande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. ¿Qué diferencia o qué contraste podemos ver desde este versículo al que acabamos de ver en 2 Samuel? En este versículo jamás consulta David a Dios. Samuel lo que dice es, dijo David en su corazón, actuó bajo su propia prudencia, actuó bajo sus propios sentimientos, actuó bajo sus propios impulsos. Entonces podemos ver que en el miedo, ante la tensión y ante el peligro que le acechaba, él tomó una decisión sin consultar a Dios. Y también en el capítulo 25 podemos ver que David estuvo a punto de matar y derramar sangre por venganza. Recordemos que estuvo a punto de matar a Nabal, pero ¿quién se le apareció y quién lo frenó? Abigail. Y la palabra de Dios es clara y dice, Dios tenga misericordia porque me envió a ti para no matar a la gente. Iba a actuar a través de la ira, a través
de su sentimiento, no por obediencia al Señor. Entonces podemos ver aquí que es un proceso de madurez que David ha venido trabajando, que lo ha venido madurando, pero es una madurez espiritual de obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos seguir viendo ese sometimiento y esa madurez? ¿Qué dice, sigamos viendo el capítulo 2 de Segunda de Samuel, el versículo 8, por favor. Dice, versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galat diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. ¿Qué podemos ver ahí también? Que la madurez también está en el carácter de David al honrar a personas que no están de su lado. David se entera que Jabes de Galat sepultó a Saúl, y él ¿qué hace? Los bendice, les promete tratarles con bondad y los anima a fortalecer. O sea, esto es una señal de madurez, de que a pesar de que no están de su lado, a pesar de que no comparten la misma idea, él los respeta, los honra. Eso es una actitud de madurez en el Señor. Porque pongamos un ejemplo. En nuestra vida actual, somos compañeros de trabajo, compartimos la misma función o estamos al mismo nivel de trabajo, y se pone en competencia para ascender a una jefatura. ¿Y qué pasa? Que esta persona que compite conmigo me hace mal, o me hace caer en errores, o provoca que yo falle en mi trabajo para que no me consideren o para que no tenga puntos para poder ascender. Pero que resulta que sí me ascienden. Es probable que podamos en nuestra mente, en nuestro corazón decir, ahora me vengo. Ahora que soy tu jefe, y ahora, como dice la frase, y ahora. Entonces, muchas veces podemos caer en la tentación o por decisiones que tomamos, el actuar con nuestro corazón y no obedecer y no actuar conforme a la obediencia de Dios. Entonces, es importante aclarar que lo que vamos a entender y que a la luz de la palabra nos vamos a convencer de que las decisiones que tomamos revelan quién gobierna nuestro corazón, si es Dios o somos nosotros mismos. Las decisiones que tomamos revelan quién gobierna nuestro corazón. Amén. Entonces, miren entonces cómo podemos ver que la madurez que ha venido creciendo David ha sido formada por el Señor, en someterse, en consultarle, en pedirle dirección. Y esto no es más que un reflejo pequeño de la sombra del Rey Perfecto, de Cristo. Recordemos que cuando estuvo Cristo es el cumplimiento mayor, porque fue el ejemplo perfecto de sometimiento y de obediencia a Dios. Podemos ver en Juan 4, cuando dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. En Juan 5 dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad de que él me envió.
Otro pasaje también nos dice que Jesús dice, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y algo que impacta, y a mí me impacta muchísimo, es cuando está en Getsemaní, que está en un profundo sentimiento, un profundo dolor, está afligido como humano. Pero ¿qué dice? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces es el ejemplo perfecto o el cumplimiento perfecto de la obediencia y de decisiones que nos hacen notar quién gobierna nuestro corazón. En este caso, que Dios gobierna el corazón, es Cristo. Porque así como David consulta y se somete, Cristo es el Rey Mayor. Y en Cristo tenemos la obediencia perfecta. Vamos ahora a ver un contraste cuando Cristo no está en nuestras decisiones. Sigamos leyendo, por favor. Versículo número 8. Y aquí hay una palabra clave que señala un contraste. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y le llevó ¿a dónde? A Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David que reinó sobre la casa de Judá 7 años y 7 meses. Aquí vemos un contraste. ¿Cuál fue el primer contraste que vemos? Que aquí no se trata de obedecer a Dios, se trata de cómo resuelvo la situación a mi manera. ¿Quién era Abner? Abner era un general del ejército de Saúl. Y entonces Abner quiso hacerlo a su manera. Y aquí quisiera explicar algo. No se trata solo de obedecer, se trata de la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es la manera en cómo vemos el mundo. La palabra cosmovisión viene de 2 raíces distintas. Cosmos, que significa mundo, y visión, que significa cómo vemos. Que significa cómo vemos el mundo, pero no solamente eso, sino cómo vemos la vida. En este contexto de Abner, podemos ver que Abner pudo haber pensado en su mente, quisiera mantener la estabilidad de Israel. Estoy defendiendo la casa de Saúl. Estoy evitando el caos. Queriendo resolver él a su manera, sin consultar a Dios. ¿Por qué? Porque tenía una cosmovisión diferente a la cosmovisión de Dios. David tenía una cosmovisión de obediencia, de sometimiento, de consultarle primero a Dios. En cambio, Abner no se somete a la voluntad de Dios. Miren, nosotros en el discipulado que estamos haciendo un discipulado con un libro que se llama Siervos para su Gloria, del pastor Miguel Núñez, muy bueno. Y dentro de este libro cita 2 pensamientos, uno de Calvino y uno de Lutero. Lutero describe al ser humano como curvado hacia sí mismo cuando tiene problemas o cuando tiene incertidumbre. Es decir, el ser humano tiene un problema o está pasando por una aflicción o algo, lo que tiende es a autoprotegerse, a solucionar las cosas a su manera para que no le pase nada. Y Calvino enfatiza que el pecado corrompe toda la persona, corrompe la mente, corrompe la voluntad, corrompe todos los afectos. Y por esa razón hace cosas torcidas. Y a pasar de hacer las cosas torcidas, las justifica por, entre comillas, hacer el bien. ¿Qué es lo que hace Abner? Mire lo que provoca Abner, sigamos leyendo.
Versículo número 12. Abner, hijo de Ner, salió de Manaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Serbia, y los siervos de David, salieron y les encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántate ahora, los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaot. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por sus siervos. ¿Qué provocó una decisión que fue gobernada por el corazón de Abner? Provocó primero división, provocó guerra, provocó sangre. Entonces, aquí se ve reflejada que una decisión reflejó quién gobierna el corazón de Abner. Y el resultado es inevitable. Un solo pueblo, pero con dos bandas. Isboset sobre Israel y David sobre el pueblo de Judá. Esto significa, porque Israel era un pueblo tribal, que habían dos bandos. Y el punto era de que cada bando quería tener el control. Pero aquí nace esta tribalidad. Y no solo ya se trata de dominio propio, ya se trata de guerra, se trata de sangre, se trata de venganza, por causa de decisiones que fueron gobernadas por un corazón que no estaba sometido a Dios. ¿Qué pasa en nuestro contexto? Podemos tomar decisiones en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, por ejemplo, en la iglesia, por diferentes temas. Yo acá estoy en un grupo, yo tengo otro grupo, en el trabajo, yo estoy con un grupo, otro grupo, el que me conviene, en la familia. Podemos cometer o tomar decisiones producto de heridas viejas, de venganza, de tomar partida por un bando y por otro, sin someter esas decisiones a la voluntad de Dios. Los bandos no nacen primero en la sala, no nacen en el trabajo, los bandos no nacen en la familia, los bandos primero nacen en la mente y el corazón. Mientras tengamos una cosmovisión donde gobierna el yo, mientras tengamos una mentalidad o una visión donde gobierna lo que yo anhelo, va a haber consecuencias. Y no siempre serán consecuencias buenas. Nunca serán consecuencias buenas. Pero para esto tiene que haber una transformación interna, una transformación por medio de la obra de Jesucristo. Pongo un ejemplo. El hermano Julio en una de las clases citó un ejemplo que me impactó. Es saber conocer cuál es nuestra naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza biológica o comestible del león? Comer carne. Esa es la naturaleza del león, comer carne. No vamos a ver al león comer hierba, porque esa no es su naturaleza. Su naturaleza es comer carne, cazar y comer carne. Es imposible que él no deje de comer carne y coma hierba, porque esa es su naturaleza. Nosotros venimos de una naturaleza pecadora, porque venimos del pecado de Adán.
Y nuestra naturaleza siempre va a ser tomar decisiones impulsivas, tomar decisiones equivocadas, tomar decisiones que van a traer consecuencias en nuestra vida. Por nuestra naturaleza, por una naturaleza caída, por una naturaleza que está en pecado. Y que la única forma para que nuestra naturaleza sea transformada es a través del sacrificio de Cristo, a través de la transformación renovadora en Cristo Jesús. Vayamos por favor a 2 Corintios capítulo 10. Veamos desde el versículo 4. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está lo esencial y lo clave. Llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Dios. Entonces aquí hay una práctica, algo fundamental. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, todo lo que pensamos debemos llevarlo cautivo a la presencia de Dios para someterlos a obediencia a Cristo. Entonces podemos decir que nuestras decisiones reflejan quién gobierna nuestro corazón cuando sometemos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Vayamos a Romanos 12, por favor. Romanos 12, versículo número 2. (12:2). Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces podemos ver que David estaba sometiendo sus pensamientos a Dios, estaba llevando cautivos sus pensamientos a Dios, y Abner estaba haciendo conforme a sus pensamientos. Tenemos dos situaciones. Y es que si nuestra cosmovisión, si nuestra manera de ver la vida, si nuestra manera de entender la vida, si nuestras decisiones no son a través de la palabra, a través del entendimiento y a través de Cristo, no tendremos o tendremos consecuencias que lamentar. Serán decisiones que nos dividirán y traerán muchas consecuencias. Y es lo que vamos a ver a continuación. Sigamos con la lectura de 2 de Samuel, por favor. Versículo 19. Estaban allí. Un momento, por favor. Ya. Versículo 18, perdón. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma por ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de irte hasta derribarte?
¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Paremos ahí un ratito. ¿Qué evento vemos aquí? Vemos un evento de que ya la guerra se vuelve personal. Ya la guerra ya no es solamente por conflicto de mando, sino personal. Asael va en pos de Abner y miremos esto. Ellos antes eran uno solo, eran un solo equipo. Ahora que se dividen, comienzan las bandas, comienzan los conflictos. Y es por eso que Abner le dice, apártate porque no te quiero matar. ¿Cómo voy a parecerme con tus hermanos luego? Pero aquí hay una decisión necia, una decisión que determina quién gobierna el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque hay dos advertencias de Abner hacia Asael. La una le dice, apártate, toma las armas de algún otro joven. La segunda advertencia, apártate. ¿Cómo yo alzaré mi rostro a Joab tu hermano? Pero aún así no se quiso apartar. Entonces aquí vemos que Asael, en su entendimiento, en su manera de ver las cosas, no se somete a nada e ignora la advertencia, subestima el peligro y no considera el impacto que puede ocasionar este impulso, porque podría generar un conflicto mayor. Y entonces, esto nos llama a pensar y a meditar en que muchas veces tomamos decisiones necias por creer que tenemos la razón o por creer que el fin es justo, a pesar de que tenemos advertencias, a pesar de que corremos riesgos y muchas veces podemos causar una pelea, un distanciamiento, un pleito, incluso problemas fatales, simplemente por demostrar que yo tuve la razón. En los matrimonios, muchas veces peleamos simplemente por saber quién tiene la razón. Y es así. Es cuando tomamos decisiones que reflejan quién gobierna nuestro corazón. ¿Y qué produce esta muerte? Produce venganza, produce dolor, produce que quieran siempre vengarse de lo que pasó. Sigamos en la lectura. 24. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo nos dirá el pueblo que se vuelva a perseguir a su hermano? Y Joab respondió, vive Dios que si no hubiese hablado al pueblo, hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Paremos ahí. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la muerte de Asael por una decisión necia provoca venganza, provoca que la guerra crezca, que se tomen más decisiones sin consultar a Dios. Y es una historia muy triste y a la vez muy confrontativa, porque mientras tomemos decisiones sin someter nuestro corazón a la voluntad de Dios, podemos caer en este tipo de consecuencias. El texto termina en el versículo 29, que dice, Abner y los suyos caminaron por Arabá toda aquella noche.
y pasando el Jordán cruzaron por todo el Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y a los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que una decisión tomada bajo el gobierno del propio yo, como Abner, una decisión de nombrar a un rey aparte de David, provoca divisiones, guerras, muertes, persecuciones y un pueblo dividido. De esta forma también nosotros podemos tener este tipo de decisiones y estas mismas consecuencias en nuestra vida. Cuando tomamos decisiones apartadas de la voluntad de Dios sin consultar, podemos llegar a tener consecuencias fatales, consecuencias difíciles, división familiares, divisiones en el trabajo, divisiones en la iglesia, que generan mucho dolor, generan mucho pesar y sobre todo generan el distanciamiento con la voluntad de Dios. Quiero cerrar con el capítulo 1, con el capítulo 3, el versículo 1, donde termina este segmento y dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Dios cumple su propósito. La decisión de Abner no pasó, no tuvo fruto, solo trajo consecuencias amargas, porque se iba a cumplir el propósito de Dios en la vida de David y su reino iba a crecer. Entonces podemos ver y podemos concluir de que nuestras decisiones revelan quién gobierna nuestro corazón. Cuando nos sometemos a la dirección de Dios, como lo hizo David, caminamos en obediencia y honra. Pero cuando vivimos desde una cosmovisión, de una forma de ver centrada en el yo, en el egocentrismo, en de que las cosas las puedo resolver a mi manera, la unidad se rompe, la violencia escala y el conflicto se alarga y trae amargura. La madurez y obediencia de David es solo una sombra de lo que iba a venir. Porque el rey que verdaderamente puede sanar y puede obedecer en plenitud y obedeció en plenitud de Jesucristo. Nosotros por naturaleza preferimos competir, preferimos desquitarnos, preferimos vengarnos del que nos hizo mal. En cambio, Jesús se sometió perfectamente al Padre y fue obediente, y obediente hasta la cruz, obediente para que por medio de su sacrificio usted y yo seamos libres de todo pecado, seamos reconciliados con el Señor. Para que en Cristo, donde antes había rivalidad, ahora haya arrepentimiento. Donde antes había dos bandas o dos bandos, ahora haya unidad. Y donde antes había guerra, exista paz, pero la paz de Dios. Y es porque la gracia de la salvación en Jesucristo no solo que nos da salvación, sino que nos da una vida plena y una vida transformada hacia su voluntad. Hermano, hermana, es en Cristo que debemos someternos y que tenemos la solución para que nuestras decisiones revelen que tenemos un corazón obedientes a Dios. Es en Cristo que podemos someternos
para que nuestras decisiones sean fruto de la obediencia de Dios. Y si aquí hay alguien que nos que nos escucha por primera vez, es que esas decisiones que has tomado anteriormente, que han sido bajo tu yo, bajo tu egocentrismo, bajo tu forma de ver la vida, y que te ha causado consecuencias tristes, en Cristo tienes la salida. En Cristo podemos transformarnos y renovar nuestro entendimiento para perfeccionarnos y ser salvos. Vamos a orar. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.